Este versículo y frase es muy importante en el vocablo cristiano. Debemos de recordar, hermanos, que Dios nos dijo en el versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. La palabra justo es un sinónimo de la palabra cristiano. Es porque hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo, hermanos. Y el cristiano, el Hijo de Dios, ese eres tú y soy yo. Debemos vivir por fe, hermanos, amén. Es un mandato y es una enorme necesidad vivir con fe. Una ocasión alguien se me acercó y me dijo, perdón, en la Biblia dice que uno como cristiano debe vivir por fe. Si alguien tuviese esa misma pregunta de aquella persona que me la efectuó, aquí está la respuesta, hermanos, Hebreos 10:38. El justo, el cristiano, debe vivir por fe, hermanos. No solo fue escrito en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento. Vayamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El libro de Habacuc, hermanos, es un libro un poco complicado de enseñar, ya que el profeta estaba batallando mucho en el capítulo 1. Pero en Habacuc 2:4 nos dice la Biblia, he aquí, Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y luego fíjense lo que dice, hermanos, mas el justo, ¿qué dice ahí? Es Dios, hermanos, tratando de decirle al profeta, a su siervo, y tratándonos de decirnos a nosotros, que nosotros como cristianos debemos vivir por fe, hermanos. El capítulo 2 de Habacuc, hermanos, es un capítulo tan puesto en un momento tan difícil en la vida del profeta, que Habacuc no comprendía muchas cosas, como tú y yo no vamos a comprender algunas cosas, y es donde Dios nos inserta y nos da este mensaje esta mañana, a través de su palabra, que el justo debe vivir por fe. Así como Habacuc no entendía todas las áreas en su vida y por lo que estaba atravesando, muchas veces tú también vas a cuestionarte muchas cosas. Personas a mí me han dicho, pero ¿por qué permitió Dios que pasara esto? ¿Por qué no pasó lo que yo esperaba? ¿Por qué no se sanó tal persona si tanto se lo pedí yo a Dios? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué me enojé con tal persona? ¿Por qué tengo problemas con mi familia? ¿Por qué paso por necesidades? Y la verdad es que la lista es inmensa. Y habrá veces que tú y yo nos sintamos igual que el profeta Habacuc. Habacuc 1:3, hermanos, 1:13, un capítulo anterior, fíjense cómo se sentía Habacuc. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. El profeta Habacuc está hablando con Dios y le dice, muy limpio eres de ojos, pues ¿qué no ves? El profeta estaba desanimado. ¿Qué no puedes ver el mal, Señor? Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? ¿Qué no ves la injusticia por la cual estoy atravesando? ¿Qué no ves? Hermano, yo te pregunto, hermano, y respóndeme, ¿tú crees que Habacuc estaba viviendo por fe en ese momento de su vida? No. Y cada vez que a ti te visita la incredulidad, hazte esa misma pregunta, ¿estoy viviendo por fe? Ahora, Habacuc era cristiano, era salvo, no solo era salvo, era un profeta, hermanos. Sin embargo, estaba viviendo en incredulidad, en duda. Solamente podemos vivir de dos maneras, en fe o en duda. Pero pastor, se equivoca, le está hablando a cristianos, le está hablando a hijos de Dios, por eso mismo lo estoy predicando. Porque en esta misma iglesia hay cristianos que viven por fe y cristianos que viven en la carne que no tienen fe. Y por eso siempre son negativos, por eso todo está triste, por eso todo está mal, porque nunca meten a Dios en su vida. Miren lo que dice Judas 1:5. Judas 1:5 dice la Biblia, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Una pregunta, ¿a cuántas personas sacó Dios de Egipto, hermanos, del pueblo de Israel? A todos. Todos cruzaron el mar rojo, hermanos, todos fueron salvos de Faraón. Pero fíjense lo que dice al final de este versículo. Después destruyó ¿a quiénes? ¿Quiénes vieron el agua que salió de la peña? Todos. ¿Quién vio el pilar de fuego?
Todos. ¿Quién vio la nube que los cubría del sol? Todos, hermanos. Cuando Dios hizo que las aves bajaran para que pudieran comer, todos vieron lo mismo. Pero dentro del mismo pueblo de Israel hubo un pueblo creyente y hubo un pueblo que fue destruido porque no creyó. No es suficiente con solo ser salvo. El justo por la fe vivirá. El cristiano y el hijo de Dios es un mandato de Dios a que viva con fe, hermanos. Hazte una pregunta, y si Dios pudiera ver tu fe esta mañana, ¿vería algo? Mi Biblia dice que cuando se acercaron 4 individuos a traer un hombre a Jesús, Jesús dijo, al ver Jesús la fe de ellos. Jesús puede ver mi fe esta mañana. Jesús puede ver tu fe esta mañana. Regresamos a Habacuc, hermanos. Habacuc primero le dice, tú que eres de ojos limpios, ¿qué no ves el agravio? ¿Qué no ves por todo el dolor que estoy pasando? ¿Qué no ves el sufrimiento? Y hermano, ¿qué acaso Dios no lo ve? Claro que Dios lo ve, hermanos. Tenemos un Dios soberano. Y eso siempre le da paz a un cristiano. Pero cuando vive en duda, Dios le recuerda a Habacuc 2:4. Ya vimos que al principio él dice, pues tú que eres de ojos limpios, ¿qué no ves? He aquí el alma cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le recuerda a Habacuc, Habacuc, métele fe a tu vida. Hermano, tú piensas en Dios en un día cotidiano, hermanos. Dios no es alguien que visitamos el domingo. No, Dios debe estar en nuestro diario vivir, hermanos. Y si solo pensamos en Dios el domingo, solo tendremos fe el domingo y salemos nutridos, hermanos, y contentos después de la iglesia. Pero en el primer problema, hermanos, el lunes, nuestra fe mengua porque no hay Dios, hermano. La respuesta que Dios le da al profeta Habacuc es, debes vivir por fe. Aunque Habacuc no entendía lo que Dios está haciendo, así como nosotros no entendemos muchas veces su obra, hermanos, debemos vivir con fe. Deuteronomio 29:29, miren lo que dice este pasaje. Deuteronomio 29:29 nos dice la Biblia, las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? ¿Aquí en esta tierra vamos a saber todo, hermanos? No. Las cosas secretas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no pasó lo que yo quería? Y cada banca es una lista distinta, porque las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por eso es que quiero que hablemos de fe esta mañana, hermanos. Todos en este lugar pasamos por problemas. Nadie levante su mano ni diga amén, pero en esta semana te preocupaste, hermano. No tienes que levantar la mano ni decir amén, yo sé que la respuesta es sí. Somos frágiles, hermano. ¿Por qué nos preocupamos? Porque vivimos en incredulidad. Nuestra Biblia dice, por nada estéis afanosos. El problema es que muchas veces creemos que nuestro problema es más grande que Dios. Y te tengo buenas noticias. Dios es más grande que nuestros problemas, hermanos. ¿Te sentiste solo esta semana? Por fe sabes que no estás solo. Testificando con una persona en la semana, es que me siento solo. No. Cuando tú reconoces que eres cristiano, tú sabes que el Espíritu Santo siempre está contigo. Pero si no tienes fe, pues entonces vivirás pensando que estás solo toda la vida. ¿Vives con culpa? ¿Lo recuerdas constantemente? El cristiano que vive con fe comprende que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. Efesios 1:6. Efesios capítulo 1, versículo 6 nos dice la Biblia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién, hermanos? En el amado. Dios nos hizo aceptos en Jesús. Un cristiano con fe sabe, Dios me acepta. Hay veces que tratamos tanto de formar parte o buscar la aceptación de alguna persona, y a veces por tal esfuerzo que hagas quedarás corto. Pero Dios dice, hermano, eres acepto en el amado. Un cristiano con fe sabe eso, hermanos. ¿Tuviste turbación esta semana?
¿Tuviste falta de paz esta semana? Romanos 5.1, miren lo que dice. Romanos 5.1 dice la Biblia, justificados pues por la ¿qué? Tenemos que. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Sabes cuál es la mayoría de nuestros problemas? Que tú no crees en la Biblia. No crees todo lo que la Biblia dice, hermano, y ese es el problema. Hermano, una pregunta, ¿quién quisiera que las puertas del cielo se abrieran sobre su vida, hermanos? Levanten su mano, ¿quién quisiera eso, hermanos? Vayamos a Malaquías 3:10. Es el único versículo que dice que va a abrir las ventanas de los cielos. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. En toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, no hay un solo versículo más que dice pruébame. Solo hay uno, hermanos, y es este. Y nos dice, si no, os abriré las ventanas de los cielos. Hermano, ¿quién no quiere que las puertas del cielo se abran en su vida, hermanos? Yo creo que todos. Ahora te pregunto, ¿tú das tu diezmo? Pastor, ¿sabes cuál es el problema? Que no tienes fe. No crees lo que dice su palabra, hermanos. Amén. Y dice la Biblia, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. El problema es que no crees lo que la Biblia dice, hermanos. En una ocasión una persona estaba pintando, dejó de pintar y dejó un letrero que decía pintura fresca. Me se iba pasando una persona, ¿y qué creen que hizo, hermanos? ¿Y qué crees que le pasó? No, se manchó de pintura. ¿Por qué no creyó en el letrero? ¿Por qué le tiene que poner el dedo? Hermano, ¿por qué no crees lo que Dios te dice? O córtala como tú quieres, nomás creo esto y esto no. No, hermanos. Creemos en toda la Biblia. Regresamos a Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 nos dice la Biblia, mas el justo vivirá por fe. Ahora fíjense qué importante es la segunda parte de este versículo. Y si retrocediere, defraudas tu alma, hermano. ¿Sabes cuándo es cuando un cristiano retrocede en su vida cristiana? Cuando vive sin fe. Porque ¿para qué voy al coro? ¿Para qué voy a ganar almas? ¿Para qué me congrego en la noche? ¿Para qué voy el miércoles a orar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque mi Biblia dice no dejando de congregarme. Y por fe lo creo y por eso lo hago, hermanos. ¿Y para qué leo la Biblia? Porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Por eso leo mi Biblia, porque creo lo que Dios me dijo. Cuando un cristiano retrocede es por una sola razón, vive sin fe. ¿Para qué lo hago? ¿Qué importa? Importa mucho, porque la Biblia lo dice. Y si retrocediere, te pregunto, ¿estás retrocediendo? ¿Amabas a Dios más ayer? ¿Leías más tu Biblia antes? ¿Servías a Dios más antes? Si retrocedemos, miren a quién defraudas, hermano. Y si retrocediere, ¿no agradará a quién? Primeramente sí defraudas a Dios. Pero este versículo dice que te defraudas a ti mismo. Por eso te sientes mal. Por eso te sientes miserable. Porque en tu vida cristiana, en vez de ir creciendo, menos, hasta que no sabes cuál es el fin, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Si retrocedes, defraudas tu alma. Te defraudas a ti mismo, hermano. Versículo 39 nos está hablando de retroceder y luego termina el capítulo 10 diciendo, pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los cristianos que venimos a la Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva, amén, hermanos, no somos de los que retroceden, no damos un paso atrás en nuestro servicio a Dios, sino le seguimos sirviendo fielmente, hermanos.
¿Por qué más conferencia? Porque agradan a Dios. ¿Por qué más predicación? Porque agrada a Dios. ¿Por qué salimos a predicar el Evangelio? Porque agrada a Dios. ¿Por qué sacrificarnos para Dios? Porque agrada a Dios. Nosotros no somos de los que retroceden. Espero que ese nosotros seas tú. Cuando una persona retrocede, solamente tiene un destino de acuerdo a la Biblia. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Cuando yo retrocedo en mi vida cristiana, ¿cuál es mi destino? Perdición. Para perdición. Cuando un cristiano retrocede, ojo, en cualquier área de su vida, está camino a destrucción. Y es palabra de Dios, hermano. Vamos a ver un ejemplo, Mateo 26, 58. Mateo 26, 58, encontramos la vida de Pedro, y vaya que era una persona que amaba a Dios, hermanos. Mas Pedro le seguía, ¿cómo? Ahora, ¿Pedro le seguía? Sí. ¿Cómo le seguía? Con muchas reservas. ¿Y sabes cómo terminó Pedro? Negándolo 3 veces antes de que cantara el gallo. Es lo que sigue después de esa lectura, hermanos, unos cuantos versículos. Cuando yo retrocedo en mi vida cristiana, ahora tal vez tú dices, pues no estoy tan mal si te comparas con una persona que tiene muy poco en la vida cristiana, pero en tu vida cristiana estás retrocediendo. Hermanos, Pedro era la élite del cristianismo, y cuando él retrocedió en su vida cristiana, seguía haciendo el papel cristiano, pero retrocedió en su vida cristiana y negó a Dios. Todo cristiano que retrocede, tarde o temprano, hermanos, lo que la Biblia nos dice es que su fin es perdición, aunque sea Pedro. Vamos, qué tremendo. Defraudó su Salvador, defraudó su alma, y recuerda que el alma es el asiento de tus emociones. Cuando tú vas atrás en tu vida cristiana, te estás defraudando a ti mismo, y por eso te sientes miserable, porque te estás defraudando. No eres fiel a lo que se te dio. El destino es perdición. No importa quién seas o cuántos años tengas en el cristianismo, cuando retrocedes, estás en camino de perdición. ¿Cómo no retroceder? Hebreos 10:39. Mas nosotros no somos de los que retroceden. Hermano, esta debe ser una convicción en tu vida. De ayer estábamos haciendo unas visitas con mi hermano Joaquín y leímos este versículo a una persona y le decía, aunque crezcas poquito, el hermano Joaquín le decía a una hermana, la hermana Eva, no sé si está aquí, creo que no. Pero hermano, cuán cierto, aunque crezcas una nada, pero algo, hermano. Ahora tú dices, yo soy neutro, no hay campo neutro, creces o te mueres. No hay campo neutro. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Y me doy cuenta, hermanos, de cómo es un contexto perfecto para Hebreos 11. Aquel cristiano, querido hermano, que siempre sigue a Dios es por una sola razón. Es un cristiano que vive por fe. ¿Por qué ese cristiano se sigue congregando? Porque vive por fe y cree lo que dice su palabra. Porque ese cristiano sigue predicando el evangelio, sigue haciendo lo que siempre hacía por una razón, porque vive con fe. Porque ese cristiano sigue orando, porque cree que la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, acércate confiadamente al trono de la gracia. Si seguimos adelante es por una razón, vivimos por fe. ¿Tú crees que los otros cristianos, hermano, al lado tuyo no han tenido problemas? Te voy a dar un ejemplo más. Levante su mano quien no haya tenido ningún problema. Ahí está la clara duda, hermanos. Nadie. Y mi mano no estaba arriba. Pero ¿por qué cristianos siguen aún en medio de problemas? Una razón. El justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo vas a ir a la iglesia con tantos problemas? No, Señor, dale vuelta. ¿Cómo no ir a la iglesia con tantos problemas? Es como el que dice, estoy bien gordo, ¿para qué voy al gimnasio?
Hola hermano, métele más duro. No, es que tengo tantos problemas en la ruta, no sé cuántas veces he escuchado, tengo tantos problemas que no puedo ir a la iglesia. Nosotros no retrocedemos para perdición. Si retrocedes una milésima en tu vida cristiana, este es camino a perdición. Dice la Biblia, sino de los que tienen fe para la preservación de su alma. Si ves, no te eres infiel a ti. Eres congruente con lo que piensas y con lo que haces. Para preservación del alma, pero da una palabra clave, hermanos, fe. El capítulo anterior nos dice, el justo por la fe vivirá. En este pasaje nos dice que con fe vamos a poder seguir adelante, y en eso comienza Hebreos 11:1. Que todo el capítulo nos habla sobre la misma palabra, fe. Nunca había entendido su contexto. ¿Y para qué nos sirve la fe? Simplemente para seguir adelante, hermanos. Hebreos 11:1, hay muchas personas que tienen ídolos o estrellas, pero pocos cristianos tienen héroes. Un cristiano debe tener héroes, hermano. Y Dios nos dejó toda una lista en Hebreos 11. Es pues la fe una superstición. ¿Dice así la Biblia, hermanos? Personas que creen que la fe es superstición. No, hermanos. La fe es una certeza. Yo no he visto a Cristo, pero yo creo en Cristo, hermanos. No es superstición, no es una ilusión, es una certeza, hermanos. Eso es la fe. La fe tampoco es positivismo. Aunque un cristiano, lo creo con todo mi corazón, no debe ser un pesimista, hermano. Sin embargo, la fe no es positivismo tampoco. La fe es certeza. Certeza de lo que se espera. No solo es certeza, hermanos, es convicción. Es algo con lo cual uno vive. No es preferencia, hermano. No es, bueno, yo escojo vivir por fe, yo no escojo ese ministerio. No, hermanos, es una convicción. Es una convicción dura, hermanos, porque es una convicción de lo que no se ve. Vayamos a Marcos 11:22. No es una idea de si alguien quiere o no quiere vivir con fe, es un mandato de Dios en este versículo. Marcos 11:22. Dice la Biblia, respondiendo Jesús le dijo, si tienes ganas, ten fe en Dios. Si tienes sentido, ten fe en Dios. Respondiendo Jesús, ten fe en Dios. Entonces, ¿qué nos dice Dios esta mañana? Ten fe. Qué triste que a veces tengamos más fe en lo que vemos en las noticias que lo que leemos en la palabra de Dios, hermano. No te estoy diciendo que no las veas, hermano, yo las veo y me gusta saber cómo está el país. Pero, hermano, cada vez que las veo como que siempre me pongo triste, hermanos. Y después tengo que correr al libro de la fe, hermanos, para creer y tener la convicción aún en lo que no se ve, hermanos. Hay veces que uno habla con un cristiano y ¿cómo estás? Pues aquí sobreviviendo y tú sabes y esto y lo otro y todo está mal, hermano, todo está mal para esa persona. Hermano, qué triste hablar contigo. Sí, yo sé, los problemas son más grandes que nosotros, pero Dios es más grande que nuestros problemas, hermanos. Y un cristiano debe vivir con su vista en Dios. Es un mandato tener fe en Dios. Ahora, qué bueno que no dice, les dijo, tengan mucha fe en Dios, porque si no, entonces estaríamos en una cuerda floja. El mandato solo es ten fe en Dios. No es mucha, es bien enfocada. Es una confianza, certeza, pero también es una convicción, hermanos. La convicción de lo que no se ve. Juan 8:46 nos dice la Biblia. Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si os digo la verdad, Jesús les estaba predicando, en Juan 8:46, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No, yo me pregunto, ¿por qué el cristiano no cree lo que dice la Biblia? ¿Por qué no crees en Dios, hermano? Solamente es una cosa, ¿no tienes fe en Él? Jesús habló con muchas personas y no le creyeron a tal grado que lo crucificaron. Un cristiano debe creer en Él y creer en lo que Él dijo, hermanos. Colosenses 1:16. ¿Por qué nosotros como cristianos creemos en la creación de Dios? Porque la Biblia lo dice, hermanos. La Biblia dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todo, hermanos? Dios creó todo, hermanos.
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y luego esto está bien tremendo, hermanos, visibles, o sea, hay cosas invisibles, hermano. Te voy a dar un ejemplo, hermanos. Aquí ahorita hay wireless, hay internet, hermanos, en el aire. Yo no lo veo, pero ahí está. Aquí hay programas de televisión que hay, hermanos, no los veo, pero ahí están en el aire, hermanos, pasan por algún lugar. El radio pasa por algún lugar, una llamada pasa por algún lugar. Hay cosas que vemos y no vemos, pero no porque no las veas no están. Dios creó todo, lo visible y lo invisible. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Visibles e invisibles, hermanos. Solo porque algo no se ve y no significa que no esté. Hebreos 11:2, hermanos. Primero nos dice que la fe es la certeza, y no solo es certeza, sino también es convicción. Hebreos 11:2 nos dice, porque por ella, está hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué fue conocido Padre Abraham? Por el padre de la fe. ¿Por qué todos los héroes? Por una sola palabra, la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quieres alcanzar buen testimonio? Vive con fe. Aquellos héroes de la fe de Hebreos 11, hermanos, estaban conscientes de Dios en su vida. Tú y yo debemos estar conscientes de Dios en nuestro diario vivir. Eso se llama fe. Debe ser una convicción de tu corazón. Ahora fíjate, hermanos, la fe no debe alterarse con lo que ves. Mi fe no debe alterarse por lo que veo. Vivimos en un mundo que dice, hasta no ver, no creer. Y si vivimos así, seríamos como Tomás, hermano. Mira lo que dice Juan 20:29. Juan 20:29. Jesús se muestra con su cuerpo glorificado ante los discípulos. Había uno que no estaba presente, que era Tomás. Le dijeron a Tomás, vimos a Jesús, y Tomás dijo, no. Hasta no ver, no creer. Y Jesús le respondió a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego nos da una invitación a nosotros tan grande, bienaventurados, doblemente bendecidos los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero no es superstición, es convicción. No hemos estado en el cielo, pero no es deseo, es convicción, hermanos. Somos bendecidos por creer sin ver. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:8. Me encanta este versículo, hermanos. Primera de Pedro 1:8 nos dice la Biblia, a quien amáis, ¿cómo? ¿Ya lo viste, hermano? ¿Ya viste los huecos en su mano? Pero por alguna razón estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Solo por una, porque lo amamos. Sin haberle visto, hermanos. Yo sé que batallamos y decimos, no tenemos mucha fe, y es cierto. Pero tenemos más que Tomás, hermano. Porque él sí lo ve y nosotros no lo hemos visto. Pero no es creencia, hermanos, es convicción. Es una convicción arraigada en nuestro corazón. Que nuestro Dios es real, hermanos. Que Dios mandó a Jesucristo a morir en una cruz. Y aunque no estuvimos ahí, fueron tantos años atrás, es una convicción en nuestro corazón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El justo por la fe vivirá. Que lo visible no te quite o mengue tu fe, hermanos. Ahora este punto es muy importante. La fe debe ser mayor que tus emociones. A veces estamos contentos, estamos alegres, a veces estamos en el mismo día contentos y alegres, contentos y tristes, hermanos. Habrá veces que nos sentimos bien, y si somos honestos, va a haber meses que todo sale mal, hermanos. Yo sé que nadie platica esos días, ¿verdad? Y pues la verdad me fue mal aquí, y ni el agua estaba caliente, hermanos, y como que todo se pone así en línea para que todo esté mal, hermano. Todos tenemos un día de esos, pero aún en ese día debes vivir con fe. Si tienes un día muy bueno, no es muy bueno para que dejes de vivir sin fe. Y si es malo, evidentemente necesitas más fe. No vivamos bajo nuestras emociones o sentimientos. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Hay personas que dicen, pues bueno, tú sigue tu corazón, si se siente bien, hazlo. Eso no está en la Biblia, hermanos.
La Biblia dice que engañoso es el corazón. ¿Cómo es el corazón? Tu corazón te engaña. Y después no solamente dice que es engañoso más que todas las cosas. No solo es engañoso, también es perverso. Yo siempre que escucho eso, pero tiene tan buen corazón. Yo nada más respondo, sí, sí, hermana, sí, hermano. Me gustaría ir a Jeremías y decirle, su corazón es engañoso y perverso. Porque eso lo dijo Dios y Dios no se equivoca, hermanos. Pero yo siempre respondo, sí, es cierto, tan lindo corazón que tiene el diablito. Nuestro corazón, por naturaleza, es perverso, hermanos. Y cuando tú dices, pues yo voy a seguir mi corazón, estás en tierra peligrosa, hermano. Aún yo en la iglesia, hermanos, hay veces que vengo y, hermanos, me siento como Juan el Bautista, hermanos. Y hay veces que me levanto, hermanos, y no estoy muy motivado. Me vas a ver aquí cada domingo predicar la palabra de Dios. Pero yo me he dado cuenta que Dios obra arriba de mis circunstancias, hermano. Hay veces que está llorando un bebé y se para otro hermano y se va al baño y esto y lo otro, hermano. Muchas distracciones que a veces yo mismo me distraigo. Y digo, no sé si ese mensaje fue de bendición. Y al salir se me acerca una persona y me dice, pastor, muchas gracias. Dios habló a mi vida, eso es lo que necesitaba. Y me doy cuenta que esto no es obra de una persona, hermano, esto es obra de Dios. Dios obra por encima de tus emociones. La fe es mayor que mis emociones. La fe es mayor que la lógica. Va a haber muchas veces que en nuestra vida cristiana debemos dar pasos de fe, hermanos. Miren lo que dice Juan 6:1. Es la historia de la alimentación de los 5,000. Juan 6:1 nos dice la Biblia lo siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque venían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, fíjense lo que Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Hemos pasado por momentos difíciles? ¿Cómo lo voy a hacer para salir de esto? Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde sacaremos lo que necesitamos? Tú sabes cuál es la historia, alimentar a 5,000 personas. Y quién sabe la historia, hermanos, lo que tenían eran 5 panes y 2 peces. Yo entiendo eso de échale agua a los frijoles, hermano. Yo entiendo que donde comen 3, comen 5, hermano. Pero no entiendo que donde comen 12, comen 5,000. ¿De dónde compraremos para que coman estos? Versículo 7, Felipe es como nosotros y sacamos luego cuentas. Felipe le respondió, pues mira, Señor, 200 denarios. Un denario era el sueldo de una persona por día. 200 sueldos diarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Técnicamente estaba bien, pero sacó a Jesús de esa ecuación, hermanos. Versículo 6, miren lo que Jesús le dice a Felipe. Versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué, hermanos? Hermanos, una pregunta. ¿Jesús sabía lo que iba a hacer? Una pregunta. ¿Jesús sabe lo que va a hacer en tu vida? Pero estamos como Felipe, hermanos. No cuadra. Métele a Dios, hermano. Métele a Dios y será la patita que le falta. Cuando nunca metemos en nuestra ocasión a Dios, nada va a cuadrar, hermanos, en la vida de un cristiano. Me pregunto cómo reaccionamos nosotros a las pruebas. Creo que somos iguales que Felipe. Jesús quería que Felipe aprendiera algo y en todas y cada una de nuestras pruebas o necesidades Dios quiere que aprendamos algo, hermanos. Y gracias a Dios por eso. Ahora, la historia no tiene mucho sentido. Dice la Biblia que había un niño traía sus 5 panes, sus 2 pececillos y un gran Dios. Tú cuentas tus 5 panes y tus 2 peces y te quedas corto y te deprimes. ¿Y dónde está Dios en la historia? Si de esa historia sacas a Dios, sería una historia miserable.
Cuando sacas a Dios de tu vida, será una vida miserable. Dios. Una persona hizo la diferencia en esa familia. Ni siquiera fue una familia, fue en ese niño. Fue Dios. ¿Por qué? Porque ese niño vivió por fe, hermanos. Amén. La fe es dinámica. Hebreos 11:3, miren lo que dice la Biblia. Hebreos 11:3 nos dice este texto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? ¿Quién creó el universo, hermanos? ¿Por qué lo sabemos? Por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve, las estrellas, hermanos, el sol, la luna, fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué como cristianos creemos en una creación perfecta de Dios? Porque la Biblia lo dice. Por fe creemos que Dios hizo el mundo, hermanos. Algunas cosas simple y sencillamente no se pueden entender sin fe. Versículo 6, miren lo que dice. Pero sin fe, ¿cómo es, hermanos? El escéptico va a decir, compruébame que hay un Dios. Una persona finita no puede describir a alguien infinito. Uno le dice, pues Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vayamos a Génesis 1:1. ¿Qué cree un cristiano, hermanos? Hablando de este punto de Hebreos 11:3. Este mundo fue hecho por Dios, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros como cristianos no creemos en ninguna teoría de la evolución, en la teoría, no tantas teorías. Creemos en la creación de Dios, hermanos. El escéptico no cree porque no tiene fe. Pero te voy a decir algo, sí tienen fe, pero la tienen mal enfocada. Ahí te va. Uno nos pregunta, ¿y tú en qué crees? Pues yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra, que sí lo dice la Biblia. Y ellos nos van a decir, y uno le pregunta, ¿en qué crees tú? Pues la nada produjo todo. ¿No se requiere más fe para creer que nada produjo todo? ¿O a través de los miles de años? Bueno, es como si yo voy caminando y veo un control y lo encuentro. Y digo, mira, una piedra a lo largo de miles de años se convirtió en un control. Una persona sin fe solamente te puede dar tres respuestas. Uno, la nada produjo todo. La segunda respuesta que te va a dar es la teoría de la evolución. Vamos, pero yo no sé si te has puesto a pensar, sigue habiendo monos, hermano, y no dan a luz bebés humanos. La Biblia dice que es conforme a su imagen, conforme a su especie. Y la tercera teoría que te pueden dar es la teoría del Big Bang, o la gran explosión. Ahora, veamos si eso tiene sentido. Una explosión creó todo. A ver, hazlo en tu casa, explótala, a ver si se hacen dos. Si tienen fe. Yo necesitaría más fe para creer que una explosión creó este mundo, a creer lo que mi Biblia dice, Dios creó los cielos y la tierra. Sí tienen fe, pero está mal enfocada, hermanos. Miren lo que dice Job 38:4. ¿No crees que es fe creer que alguien viene de un mono, hermanos? Claro que es fe, hermanos. Mal enfocada, pero hermano, creo que eso demanda más fe que creer que hay un Dios en el cielo. Job 38:4 dice la Biblia, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué versículo, hermanos? Cuando Job le pregunta a Dios, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué me quitaste todo esto? ¿Y por qué me enfermé? Y Dios le dice, a ver, espérate, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Dónde estabas tú cuando formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Aunque Dios te respondiera a tus dudas, ni le entenderías, hermano. Para acabar pronto. Salmos 14:1, miren lo que dice la Biblia. Salmos 14:1. Dice el intelectual en su corazón, no hay Dios. ¿No, verdad, hermanos? A ver, déjenme leerlo bien. Dice el agnóstico en su corazón, no hay Dios. Dice el necio. Porque solo una persona necia no cree en Dios, hermano. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, la fe no está en contra de la lógica, pero sobrepasa la lógica.
Y muchos cristianos, hermanos, dicen, bueno, si me hace este favorcito, entonces voy a creer en él. No, está siendo como el ladrón en la cruz, hermano. Miren lo que dice Marcos 15:31. Marcos 15:31. Si me hace tal cosa, creo. No, hermanos, creo, haga o no haga, creemos en Dios. El justo por la fe vivirá, y si no, te aseguro que retrocederás en tu vida cristiana. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Estaba Jesús, los dos ladrones a un lado. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Sabes qué le dijo el ladrón? Si te salvas tú y nos salvas a nosotros, entonces creeré que eres el Hijo de Dios. Y muchos cristianos así viven su vida. Si me haces este favorcito, entonces voy a creer en ti, Dios. Yo creo que Dios ahí se preocupa y dice, no, tengo que hacer eso. Si no, mi hijo ya no va a creer en mí. Haga o no haga, creemos en Dios. Ahora pregunta, ¿a quién salvó Dios? ¿Al que le demandó algo o al que simplemente creyó? Si me salvas, yo creo. El otro dijo, Padre, sé propicio a mi pecador, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Conmigo estarás sobre el reino de los cielos. Dios se agrada de un corazón con fe. La fe debe responder al carácter de Dios. Cuando tu oído está bien, responde al sonido. Cuando tu olfato está bien, responde al aroma. Cuando tu corazón está bien, responde en fe. Mateo 9:29, miren lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 9, versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestras emociones se ha hecho. ¿Sí, hermano? Conforme a vuestras circunstancias se ha hecho. Jesús solo ve una cosa en mi vida, hermano. La fe. ¿La tienes? Primero nos dice, hermanos, el justo por la fe vivirá. Después nos dice, si retrocedo no agrado mi alma y tampoco a Dios. Y después nos da todo el capítulo 11 sobre ejemplos de aquellos que nunca retrocedieron en su vida cristiana. Y yo sé, hermanos, que hay ejemplos de personas que sí han retrocedido. Personas me han preguntado, pastor, ¿y qué de esta persona que dejó de servir a Dios? Hermano, yo sé, me desmotivan todos esos comentarios, pero por eso Dios nos dejó, hermanos, en su palabra, ejemplos de personas que terminaron bien la carrera, hermanos. No uses excusas de gente que ya se salió de la carrera cristiana. Dios te dejó toda una lista en Hebreos 11 para que tú seas fiel a lo que Dios te llamó a hacer. Todo el capítulo, por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Isaac, por la fe Moisés, entre tantos, todo el capítulo 11, hermanos. Por el tiempo no podemos estudiar Hebreos 11, vayamos a Hebreos 12:1. Y fíjense cómo lo cierra hablando de la fe, hermanos. ¿Cuál es la conclusión de la fe? O el destino de la fe. Hebreos 12:1, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Abraham, Moisés, todos los de Hebreos 11. Aquí estamos leyendo, acabándose la lectura de Hebreos 11. Tenemos una gran nube de testigos, o los héroes de la fe, hermanos, que nos enseñaron a que ellos no retrocedieron y terminaron bien su carrera cristiana. Y dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y, entre comillas, hermano, siempre hazte una pregunta. ¿Esto en mi vida es peso o ala? Tampoco hay campo neutro. Muchas cosas, bueno, esto será bueno en mi vida. Solamente pregunta, ¿es peso o es una ala que te ayuda? Todo el peso y pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Para qué es la fe? Para terminar nuestra carrera. Me encanta esto, hermanos. No es gran fe lo que necesitas. Es fe en un gran Dios. Nunca podemos aplaudir la fe de un individuo. Aplaudimos a Dios. No es gran fe, es fe en un gran Dios. Te voy a dar un ejemplo, hermanos.
Está una persona y hay dos puentes. El primer puente es un puente de madera, viejo, tiene agujeros, hermano, está medio endeble. Uno le pensaría dos veces, ¿pasaré por ahí? Si estuviera endeble, hermano, estarías poniendo tu fe en ti de espero no caerme. Ahora, pero al lado hay un puente de fierro, un puente nuevo, grandote, por donde pasan trailers. ¿Qué puente usarías, hermano? Hermanos, Dios no es un puente viejo y roto. Dios es un puente seguro, mis hermanos, que muchas personas han pasado, tan solo los héroes de la fe, para saber, y mi confianza no está en mí de, ay, espero no caerme. No, no, no. Mi confianza reposa en mi puente, que es Dios. No es tener gran fe, es tener fe en un gran Dios. La fe no depende de quién somos, la fe depende de quién es Él, hermano. No tengas fe en ti. Este mundo te dice, tú ten fe en ti, cree en ti, hermano, por eso estás deprimido, porque tú y yo fallamos. Pero cuando la respuesta es ten fe en Dios, tenemos toda la fe que necesitamos, hermano. Gloria a Dios por eso. Dios es ese puente grande y confiable. Y al vivir en fe, número uno, hermanos, cumpliremos con el deseo y plan de Dios. El justo por la fe vivirá. 2, no retrocederemos en nuestra vida cristiana y no vas a defraudar tu propia alma si es que lo haces. 3, creceremos en todas las áreas de nuestra vida. Y hermanos, y último punto, cumpliremos nuestra carrera. Versículo 2. La carrera que tenemos por delante, y el versículo 2 nos dice cómo terminarla bien, hermanos. Puestos los ojos en Jesús. Ojo, el autor y consumador de qué, hermanos? De la fe. No solo Él comenzó en nosotros. Por su gracia nos va a ayudar a terminar bien, hermanos. El autor y consumador de la fe. No presumamos nuestra fe, sino presumamos en quién está puesta. Me encantó eso. No es una gran fe en Dios, es una simple fe en un gran Dios. Y eso te ayudará a siempre seguir adelante. ¿Tienes un mal día? ¿No entiendes por lo que estás pasando? ¿Te sientes como Habacuc? Recuerda que a la mitad de su vida Dios le dice a Habacuc, acuérdate, el justo por la fe vivirá. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Qué bendición, hermanos, esta mañana que